Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Ensayos, estudios, Hacienda, Américas, ciudades y lecciones de historia. Actualmente la doctora Alicia Hernández es investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio de México. La obra de la doctora ha profundizado el conocimiento histórico de la Revolución Mexicana en temas esenciales como la crisis política del Porfiriato, el papel del ejército en las primeras décadas del siglo XX, la dinámica política y social del cardenismo, la historia agraria del México del estado de Morelos y en particular de Anenecuilco, imprescindible para la comprensión del movimiento zapatista. Antes de comenzar, le invito a conocer este espacio, este tema y, por supuesto, a participar, a permitirnos compartir su opinión aquí en Radio Ciudadana a través del 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Como cada semana tenemos regalos para usted y en esta ocasión se trata de ejemplares del libro Cronología de la Revolución, coordinado por nuestro conductor Pablo Serrano Álvarez, así que llámenos, haga sus preguntas, comente sobre el tema y llévese un ejemplar de este libro, Cronología de la Revolución. Adelante, Pablo. Gracias, Sandra. Buenas tardes, Alicia Hernández. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, gracias por invitarme. Es un gusto tenerte aquí porque además, amigas y amigos, Alicia Hernández fue merecedora del premio a la trayectoria en investigación histórica Salvador Azuela. Recién el pasado domingo 20 se le entregó su diploma por tan merecido premio, porque ella es una gran especialista de la revolución y la posrevolución mexicanas, así es que tiene mucha producción historiográfica sobre el tema y además es especialista en historia de Morelos y en zapatismo, y por eso la hemos invitado para que nos platique un poco de la historia del Plan de Ayala, que se cumple el centenario la próxima semana. Alicia, ¿qué significó el Plan de Ayala para la Revolución y para el México contemporáneo? Porque su alcance ha llegado hasta la fecha, yo creo. El texto del Plan de Ayala, para quienes lo leemos después de que ha pasado todo ese, o sea, en primer lugar tiene un problema. Nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de revolución hubo y a no mezclar a todos los que se levantaron como revolucionarios, los tendemos a meter en ese cojín o en esa caja todos, y a preguntarnos qué fue este proceso de levantamiento de diferentes estratos sociales en el periodo 1909-10 hasta el 20, que es lo que podemos definir como Revolución Mexicana. El Plan de Ayala es un plan muy complicado de entender y plantea varios problemas a mi juicio. Es decir, que una vez que, o sea, la revolución o el problema que surge en 1909 y 10 es que hay que definir quién va a suceder a Porfirio Díaz, que ya tiene 80 años y desde el 76 con una interrupción está en el gobierno. Y en realidad es un conflicto entre las élites o los grupos ricos políticos de México que no saben cómo resolver el problema de la vicepresidencia, porque saben que quien es vicepresidente va a suceder a Porfirio Díaz a su muerte, que como sabemos sucedió poco tiempo, 4 años después del plan. Entonces se levantan, se organizan una serie de partidos y como sabemos triunfa por el triunfo de Francisco I. Madero, miembro de una de las
las familias, 5 familias más ricas de la República Mexicana, por sufragio efectivo, no reelección, un movimiento más democrático, es muy extendido. Pero la insurrección que provoca en todo el país Madero levanta expectativas de diferente tipo. Una de ellas es la agraria, que es la que se está referida aquí en el Plan de Ayala. Ahora, ¿qué es lo que contiene el Plan de Ayala? Es una crítica al gobierno de Francisco y Madero. Muy rápida. Muy inmediata. Es de, antes digo, a los meses ya pues sí, porque Madero toma posesión el 6 de noviembre y el plan se publica el 28. Sí, lo que pasa es de que lo que ofrecen, o sea, desde 1909 en Morelos, el gobernador Escandón, que había derrotado a Patricio Leiva, Patricio, el hijo, o sea, Leiva, planteó el que se hiciera en 1909 un registro de la propiedad en donde quitaba, de hecho, con quien presentara títulos hechos por agrimensores modernos, con linderos, ante una junta que nombró el gobernador, y que ellos iban a determinar cuáles títulos eran válidos y registrarlos ante el registro público de la propiedad. Fue el acto que provoca este plan, porque no tienen cabida dos de los, o sea, en 1909, con esta junta de hacendados que va a determinar cuáles títulos son válidos y no, los pueblos de Morelos quedan, sus tierras que están peleando o que han venido peleando por decenios, siglos, desde tiempos inmemoriales, quedan sin validez. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el Plan de Ayala? Por eso es tan inmediato, porque ellos tienen una resolución de 1909, o sea, no es inmediato, y ahí ellos perdían, en ese día, en agosto de 1909, perdían sus tierras porque no tenían esos linderos que habían mandado a hacer los hacendados de sus tierras. Bueno, y Madero les prometió algo, una acción inmediata, prácticamente en 1910, con el Plan de San Luis. En el Plan de San Luis, al cual hace referencia el Plan de Ayala, ofrece cumplir con los anhelos agrarios del pueblo mexicano. Pero bueno, una promesa tan genérica no es lo mismo que tener tú encima un hecho que está ejecutando el gobernador, que es el de 1909, que narran los estudios que he hecho. Entonces tú tienes el Plan de Ayala, a mí me parece muy interesante. El primer hecho es que es por sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué? Porque tú sabes, Pablo, que la Revolución Mexicana, una vez que se desata, realmente desde 1911 hasta más o menos 1930, si no voy más adelante, no hay elecciones regulares en el estado de Morelos para presidentes municipales. Es decir, que la revolución interrumpe o continúa un proceso constitucional de la República restaurada. Así es. O sea, lo que ya había hecho Porfirio Díaz, no vuelven a elegir presidentes municipales y no hay elecciones al Congreso hasta los años 30, 1930. Entonces, aquí sufragio efectivo, no reelección, es porque Madero efectivamente, pues después de una insurrección, impone gobernadores, impone presidentes municipales. Sí, porque de hecho se impone al nombramiento de un tal Ambrosio Figueroa, que además ni siquiera era de Morelos. No, era de Guerrero. ¿Eso fue un error político de Madero? Pues yo creo que en una revolución, bueno, en una insurrección, Madero no pensaba en una revolución, pensaba en un cambio, de gobierno para avanzar lentamente hacia las reformas democráticas, pero no creo que pensara él en esta insurrección generalizada que se dio. La segunda cosa es que
el plan dice ha ultrajado la soberanía de los estados. Lo mismo que sucedía en el Porfiriato, lo resienten de Madero con un nombramiento de alguien que ni siquiera es nativo del estado de Además Morelos. es muy interesante el plan porque a partir de este momento casi todas las insurrecciones van a proclamar el daño a la soberanía de los estados, Sí. ¿no? Porque porque de hecho la soberanía de los estados habría que, digo, este es un tema, a lo mejor que quien me esté escuchando van a decir, doctora, por favor, modérese, Sí, claro. pero en realidad la revolución interrumpe un proceso el eje constitucional que no se restablece hasta muy tardíamente. Así es. Bueno, la otra cosa que tiene el plan, que a mí me llama mucho la atención, que es la parte que tiene más importancia hasta el día de hoy y que no hemos resuelto, es que reclama justicia y ley, como tú ves aquí al final, justicia y ley. Es decir, el plan reclama regresar a la Constitución del 57. Así es. No habla de revolución como hablaban todos los planes, pero no es una revolución que rompa radicalmente con las estructuras. Tiene partes muy complejas. Por ejemplo, aquí dice, hay una cosa que es entre la tradición y el cambio. Dice, los pueblos en plural y los ciudadanos que tengan títulos correspondientes de sus propiedades. Yo quiero explicar esto porque ahorita los que me están oyendo saben que hay un litigio en los Chimalapas entre Oaxaca y Chiapas. Y la parte de Oaxaca, o ambos, reclaman, sobre todo la parte de Oaxaca, si no me equivoco, que desde 1760 y tantos pagaron al rey español con doblones o piezas de oro esas tierras desde tiempos inmemoriales reclaman. Entonces son los pueblos en plural, o sea, como comunidades que reclaman títulos desde tiempos antiguos. Y a la vez habla Zapata y quienes firman el plan de ciudadanos. Está montado Zapata, justicia y ley. Es decir, está montado sobre un concepto liberal que es que haya justicia para pueblos y ciudadanos y que se aplique la ley, pero a la vez está hablando de pueblos como agrupación, como comunidad y como individuos. Es decir, que es muy compleja, porque en México lo que hay en este momento y entonces es que los derechos agrarios no están bien definidos, son como un empalme de derechos antiguos y modernos. Entonces el concepto pueblos en plural son aquellos que reclaman títulos de tiempos inmemoriales que ningún gobierno del siglo XX y tampoco ni don Porfirio con las compañías deslindadoras lograron dar certidumbre jurídica a la propiedad agraria. Es un problema que persiste el día de hoy. A ver, vamos a una pequeña pausa, Sandra, y volvemos. Así es, le recordamos al público que nos está escuchando que el día de hoy tenemos distintos ejemplares del libro Cronología de la Revolución, coordinado por Pablo Serrano Álvarez, conductor de este programa. Así que para que usted se lleve uno de estos libros, puede llamarnos en este momento al 5604-7926, 5604-8229, o bien si nos escucha en cualquiera de los estados de la República, no lo dude, llame nuestra alada sin costo, 01800-670-1680, comparta algún comentario sobre el tema, hágale preguntas a nuestra invitada y, por supuesto, sea parte de México y sus historiadores con su voz. Gracias, Sandra. Una cosa que me llama mucho la atención, Alicia, es una frase del mismo plan, en donde están como las razones, que dice, no llevó, o sea, Madero, a feliz término la revolución que gloriosamente inició con el apoyo de Dios y del pueblo. Bueno, que es también otro paradigma entre la tradición y la modernidad. ¿No crees?
Pues mira, yo creo que yo honestamente debo confesarte que no había puesto gran reparo con apoyo de Dios y del pueblo. Sabemos que las tropas maderistas siempre marcharon con la Virgen de Guadalupe, o sea que somos un país esencialmente católico, aunque sabemos que pues ellos nombran como jefe de la revolución a Pascual Orozco, y Pascual Orozco era un pastor protestante, ¿no? Fíjate. Bueno, pero los protestantes también creen en Dios, ¿no? Entonces no hay conflicto, sí con el catolicismo, pero con la idea de Dios, o sea... Sí, porque está como simbiosis entre conceptos, ¿no? Ciudadanos, pueblos, Dios, ¿no? Ley, además justicia. Ley, justicia, además estaban muy enojados con Madero porque el primer artículo es todas las razones donde plasman ahí su molestia, su enojo, su desilusión con respecto a Madero, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es muy distinto lo que Madero, de lo que yo he estudiado en historia militar, Pablo, Madero, lo que él proponía, o se proponían el grupo maderista, era tomar una serie de ciudades claves en el norte para parar para bloquear el país y obligar a Díaz a negociar la vicepresidencia. Así es. ¿Les ¿Esa falló? era la intención original? Sí, o sea, lo que querían era cambiar, renovar la clase política y resolver el problema de que no se quedaran los científicos con la presidencia de la República. Y en realidad el no poder resolverlo desató una serie de grupos entre los que está el sector agrario, que era mayoritario, o el sector rural, diría yo, claro. Porque en este movimiento hay artesanos, comerciantes, todos vinculados, labradores de alguna manera de la tierra, pero es más compleja la sociedad rural. Lo que sí es muy llamativo es lo que dices, que aparentemente es al tiempo muy breve, a semanas de que llegara Madero, en una de las elecciones más libres y democráticas. Así es. Elección del ¿Crees pueblo. que no le dieron la oportunidad de demostrar eso? Pues ¿O Madero se durmió en sus laureles? No, yo no lo creo, Pablo. Yo por eso digo que el problema irresuelto de este plan, y que ahorita lo tenemos, es el de pueblos y ciudadanos. O sea, todavía hasta la fecha tenemos allí en Oaxaca y Chiapas, pues un pleito que no pueden resolver ni los congresos de los estados, ni los gobernadores, y que al ratito se van a estar matando unos a otros. O sea, entonces si en el siglo XXI está el problema de derechos antiguos y ciudadanos, aquí creo que en el fondo lo que pasa es que los pueblos de México, muchos de ellos, tal vez menos en el norte, les faltó que hubiera una justicia capaz de impartir por igual la ley, de aplicar la ley a todos. Entonces, por eso firman Justicia y Ley. Entonces, ellos, cuando viene el gobernador y les dice, si no me registran en 1909, en agosto, una junta de hacendados va a determinar quién es dueño de la propiedad, o sea, ellos se levantan cuando pueden, que es inmediatamente, cuando Madero les niega la ayuda, porque no los puede ayudar. No creo que Madero no ha podido un gobierno en un siglo atender este problema. Digo, menos me vas a decir que llega Madero, no hay instituciones, ¿dónde está el Supremo? Digo, si tú ves los congresos y la Suprema Corte de Justicia de esa época, digo, estábamos en pañales por inventar todo, aunque tiene las instituciones Madero del Porfiriato. Porque no disuelve, como tú sabes, ni las instituciones ni el ejército. Entonces, el problema del zapatismo es que representa muchos similitudes con otros pueblos de México.
es decir, invasión y nombramiento de autoridades para pacificar al país. No reconocimiento de los jefes militares maderistas que habían dado el triunfo a Madero, y Madero desbanda el ejército revolucionario, cosa que aquí en el plan lo ves muy claramente que están en contra. O sea, quienes lo llevan al poder, Madero se apoya como es debido del ejército porfiriano. Claro, pues además no tenía opción en ese momento. Pues no, porque él no pensaba en una... Nosotros cuando hablamos de revolución deberíamos de empezar por definir en términos de la época qué quería decir. Sí, porque hay unos que dicen que la revolución primigenia se termina con Ciudad Juárez. No. Pero bueno, después vemos todos estos movimientos antimaderistas que eclosionan una gran revolución, ¿no crees? O una gran movilización. Hay una, yo creo que hasta el 14, del 14 al 16, 17 es el periodo de una gran eclosión de facciones políticas. Claro. Pero el término revolución y los grupos que participan, como estamos viendo, aquí lo dice claramente, que piden que se haga justicia, se aplique la ley a pueblos y ciudadanos. Más la otra cosa que está aquí es que no están pidiendo la destrucción de la hacienda, sino están pidiendo que tribunales les respeten y vean si cualquier pertenece a su fondo legal, a sus ejidos, a sus colonias, sus tierras de sembradura, y dice que si no hay tierra de las haciendas, que les paguen, se nacionalizarán sus bienes y 2/3 partes de ellos. O sea, no es destrozar al hacendado o repartir en ejidos. Lo que ellos quieren es que se respete lo que, por eso emplean el término restitución, que es restituir lo que me han despojado. Claro. Pero el problema es que de qué te han despojado si hay un empalme de derechos unos con otros. Entonces, pues realmente es un documento muy importante porque te trae todas las contradicciones y problemas que no se han resuelto al no tener en México un registro público de la propiedad adecuado. Entonces, al no tener un registro público en el siglo XXI válido, que te garantice tus derechos de propiedad, tú vas a tener inestabilidad constante. Entonces tú ves los invasores de tierra, los que ocupan... Todo el siglo XX, bueno, todavía en el XXI, ¿verdad? Claro, ¿no? sí. 21. Entonces digo, ¿cuántas veces cuando compras yo cuando compré una casa, tuve que ir a varios lugares a ver cuántos dueños tenía y a quién le tenía que pagar? Claro. O sea, imagínate una casa en la Ciudad de México, ahora compras una propiedad rural, y pues a lo mejor la tienes que pagar 3 veces, hay 3 dueños. O sea, aquí lo que te está reflejando es un problema irresuelto, justicia y ley, certidumbre de la propiedad. Claro. Ese es el que para el problema. momento además era una razón para insurreccionarse como lo hicieron los zapatistas, Pues ¿no? sí, porque quedabas a expensas del más poderoso. Claro. Porque digo, quien puede registrar, pagar los mejores abogados y registrar, y encima tienes una comisión en donde están los dueños de las haciendas, pues ¿qué protección tenían los pueblos? Ninguna. Claro. Y sí tenían esos títulos. Claro que los tienen y están en el archivo. Yo los encontré todos esos títulos con imagen, o sea, títulos desde el 1603 de composición de tierras pagadas 200, 300 pesos. De aquellas leyes donde las tierras se les daban a los indios, ¿no? Sí, no a los pueblos, a las repúblicas de indios se les daba derecho de autogobierno, elegir sus autoridades, obviamente, estoy diciendo lo mismo, tierras, y se definía la jurisdicción de estas repúblicas, y el rey les daba mercedes y títulos, y luego Y todo eso se vino al traste, hay que mencionarlo, en el siglo XIX, con la desamortización. Pues no, se empalman derechos, haz de cuenta que tú, porque yo me voy con los liberales y tú eres conservador o de la República Central, me ocupas una tierra, o sea, hay nacionalización, desamortización, recuperación de tierras, llegan arreglos como en México, es muy común el pactar entre el gobernador
y los pueblos, que se haga un arreglo informal para evitar la violencia. Entonces se ponen de acuerdo, pero rige el derecho consuetudinario en esos momentos, los usos y costumbres famosos. Muy bien, Alicia, vamos a otra pausa y volvemos. Así es, recuerden que estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana en el 660 de amplitud modulada y de Radio México Internacional. Y que tenemos para ustedes algunos ejemplares del libro Cronología de la Revolución, coordinado por Pablo Serrano Álvarez. Así que llámenos, no pierda la oportunidad de participar en este espacio y llevarse un ejemplar de este texto. 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680 son los teléfonos de Radio Ciudadana. Volvemos después de la pausa. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330. En la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Recuperemos los bosques y el agua del Chichinautzin. Si tienes un terreno forestal dentro de este corredor, en el Estado de México, Morelos y Distrito Federal, el gobierno federal te apoya con recursos económicos para realizar trabajos de recuperación de suelos, reforestación, sanidad y prevención de incendios. Participa, presenta tu solicitud, llama al 01800 7370,000 o ve a las oficinas de la Comisión Nacional Forestal. Protegiendo al medio ambiente, construimos un México más fuerte. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tal vez no lo sabes, pero es muy fácil saber si un billete es auténtico. Toca los relieves sensibles al tacto, mira a trasluz la marca de agua, el registro perfecto y que el hilo 3D con movimiento esté completo. Y gira para ver el elemento que cambia de color. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800 Banjico. Bailamos por diversión, bailamos por gusto, bailamos por pasión y ahora bailamos por la salud. Radio México Internacional del Instituto Mexicano de la Radio invita al baile por la salud. Asista a la grabación del programa este martes a las 15 horas en el estudio A del Instituto Mexicano de la Radio. Habrá música en vivo, consejos avalados por la Secretaría de Salud, reconocimientos y regalos para las parejas ganadoras. Acompáñenos como público o participe en este baile por la salud. Regístrese en el teléfono 5604-8835 o en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. En las últimas semanas, el gobierno del presidente de la República detuvo a más de 100 criminales peligrosos que causaron muertes, secuestros y extorsión. Noel Salgueiro el Flaco, lugarteniente del Chapo Guzmán, Saúl Solís el Lince, lugarteniente de los Caballeros Templarios, e integrantes de los Zetas y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, los llamados Matazetas. Seguiremos debilitando con firmeza al crimen organizado sin excepción. Trabajamos por un México seguro para ti y tu familia. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estamos en las redes sociales, todo el IMER en una cuenta. Búscanos en Twitter, Facebook y YouTube. Programación, promociones, conciertos, novedades, exclusivas de nuestras 18 emisoras. Toda la información del IMER, Radio Pública, a tu servicio. Agréganos. Twitter.com/IMER hoy. Búscanos como IMER en Facebook y en YouTube. Radio Ciudadana, 660 AM. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Muy bien, pues estamos de vuelta, por supuesto que agradecemos sus comunicaciones que pueden seguir haciendo
al 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Recuerde que puede consultar la página del INERM en www.inerm.gov.mx para que lean los expedientes digitales que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. Y a partir de mañana usted podrá encontrar La Toma de Oaxaca, por José María Morelos, de Miguel Ángel Delgado. El centenario del vuelo del presidente Francisco I. Madero, de David Guerrero. Repito, el centenario del vuelo del presidente Francisco I. Madero, cuyo autor es David Guerrero, www.inerm.gov.mx. También le recuerdo que el próximo miércoles 30 de noviembre concluimos las actividades académicas del INERM con el foro Centenario del primer vuelo de un jefe de Estado en el mundo, Francisco I. Madero, organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos, donde participará Héctor Dávila Cornejo, Alfredo Martín del Campo, Luis Alfonso Flores Ramos y Rafael Hernández Ángeles. 18 horas, Plaza del Carmen, número 27 en San Ángel. Sin duda interesante todo este tipo de eventos. Sí, Sandra, Pablo. va a estar padre ese foro porque rememorará con especialistas en aeronáutica y en historia el primer vuelo de un jefe de Estado en el siglo XX. ¡Qué maravilla! Que fue Madero, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese forito como despedida del año de nuestros foros académicos y también vamos a tener una breve interrupción de actividades en el instituto porque estamos en remodelación y pues nos vamos prácticamente todo diciembre y parte de enero. No va a haber actividades por ese motivo, pero va a quedar muy bonito el instituto, así es que regresando en febrero a los foros, pues ya tendremos actividades muy padres. Perfecto, pues ahí está, y muy merecido esta renovación de la cual hablas, así que hay que aprovechar todos los eventos antes de que esto suceda. Ándele, y para darnos el abrazo, ¿verdad? Claro, bueno, claro. Mi estimadísima Alicia Hernández, yo este plan de Ayala lo veo, pues por supuesto como una insurrección antimaderista, porque a partir del plan de Ayala se insurrecciona Pascual Orozco, después Félix Díaz, Bernardo Reyes, o sea, no dejaron en paz al presidente Madero durante 1912 por este tipo de insurrecciones, unos que pedían pues la aplicación prácticamente de la reforma agraria, otros que pedían pues la democracia tan anhelada, otros más que querían resucitar al porfiriato o al militarismo. En este sentido, ¿qué pasa en la relación entre Emiliano Zapata y Madero? Pues yo creo que el problema que se le planteaba a Madero era algo que, o sea, de lo que yo recuerdo y sé de Madero, es que él pensaba, él había estado en Europa, había estado en Berkeley estudiando agronomía, en California, Estados Unidos, y él veía el movimiento progresivista norteamericano con campañas democráticas, convenciones, como la forma de democratizar un país. También había vivido, porque hay un plan de Madero, el plan de San Luis, donde él hace alusión a la oficialidad, o sea, el ejemplo de Portugal que acababan o la oficialidad del ejército portugués derrotar al presidente también longevo como Porfirio Díaz. Entonces él, si tú ves, él llama al ejército, o sea, él era un hombre, recordemos, formado en Europa del norte, de una clase muy pudiente, un hombre muy progresista en su manera de pensar, muy influido por el progresivismo democrático de Estados Unidos, pero no más allá. Y de repente él piensa que se va a respetar una elección y que el cambio puede ser gradual. Muy idílicamente, muy espiritualmente, digamos. No lo creo que espiritualmente. Lo que pasa es que en un país sin instituciones sólidas, estamos muy calladitos y de repente estalla o se desordena. Si tú no tienes tú ponte a pensar que el porfiriato tenía un ejército
de papel de 20,000 hombres. En toda la para toda la República Mexicana. Es decir, luego tenía un armamento que no podía, muy caduco. Había comprado en Francia el armamento que solo servía para grandes batallas de campaña, no había artillería de montaña. Entonces nadie pensaba en una guerra, nadie pensaba en una revolución, pensaban en que habría se pensó, y no digo que idílicamente, no se midió la fuerza del descontento y la modernización de la sociedad en ciudadanos y pueblos organizados, clubes liberales. Se desconoció la fuerza de la organización autónoma ciudadana y de los pueblos que desató el maderismo. Es decir, cuando Madero no puede triunfar y le desconocen las elecciones y llama a la insurrección, los jefes, o sea, Carranza, el Venustiano Carranza, él mismo se exilian. ¿Y a dónde pasa el movimiento? Al mundo rural. ¿Y qué es lo que mandan? Porque los tengo en la Secretaría de la Defensa, cuando he estudiado allí, pide Madero desde Estados Unidos que hagan sabotaje. Pero ¿quién lo hace? La gente de los pueblos, en el norte, en el centro. Entonces desata sin querer, sin pensar sus consecuencias, una insurrección como lo ha aprobado Santiago Portilla en su libro. La sociedad en armas. Sí, una sociedad insurreccionada, todos por diferentes motivos, unos por agravios, otros por pleitos entre pueblos y otros de manera importante por tierra y por tribunales que les impartan justicia. O sea, si tú no tienes, tú tienes has trabajado la tierra por más de 20 años pacíficamente, como era el caso de Anenecuilco, que ganaron el pleito porque habían estado en posesión pacífica de la tierra. Y luego de repente encuentras que no hay tribunales que te defiendan y que vas a perder todo y que te van a mandar a Valle Nacional. Entonces, eso era terrible para ellos. Era la impunidad total, arbitrariedad, y yo creo que un pueblo cualquiera se levanta cuando no tiene justicia y ley, un tribunal que por lo menos lo escuche, y a lo mejor no ganas todo, pero no pierdes todo. Y aquí lo que pasa, lo radical del plan de Ayala, es que no hay instancias. O sea, lo que plantea es que les hagan justicia y ley a los pueblos y a los ciudadanos mexicanos, que indemnicen a los propietarios a los poderosos propietarios si no tienen tierras, para que les den ejidos, colonias y fundos legales. Era un plan bastante tranquilo, o sea, lógico para un campesino. ¿Por qué no me hacen justicia? ¿O por qué no hay ley? Pero si es un Estado que no es capaz de brindar, impartir justicia y ley, pues te levantas. Hay un momento en que el planteamiento es válido, estructural, pero es muy fuerte contra el presidente Madero, ¿no? Totalmente. Porque me tienes que resolver esto y te desconozco. Punto. Pero no me tienes, vienen por sí, ya vienen estos pleitos. Tú ves los archivos de tierra del AGN, estos pueblos, a lo mejor son pobladores diferentes, pero como pueblos han venido litigando durante la colonia, durante el siglo XIX. 1846, cuando les dan permiso a los pueblos de pedir sus títulos de propiedad al AGN, hay centenares de insurrecciones, de demandas de tierra. Ya lo decía Molina Enríquez en su libro de los grandes problemas nacionales. Se tiene que legislar la propiedad y dar garantías. O sea, no es nuevo, no lo agarra de golpe, es viejo. Lo que pasa es que Madero suelta el amarre. Desató el tigre, como dijo don Porfirio. Exactamente, desató el tigre, y pues lo único que tal vez sea ahora vigente de esto es
que yo creo que exigimos un poquito más certidumbre sobre en los derechos de propiedad. Es increíble que estemos en el siglo XXI y no tengamos un registro apropiado. Oye, Alicia, pero después, bueno, se recupera esta demanda en la Constitución del 17, después tenemos un largo proceso de reforma agraria, la repartición de los ejidos, los colectivos y tal. ¿Y esta luego, demanda dónde quedó? Durante un siglo. En el 94, si no me equivoco, se reforma el artículo 27 constitucional, justamente porque como ahí está con el gobierno de Salinas. En 92 fue la 92, reforma, ¿no? perdón, bueno, mis años, disculpen, 2 años me equivoqué. Se reforma el artículo 27 constitucional para permitir que la Asamblea Ejidal decida si se quedan como ejido o se titulan en propiedad privada. Y tú sabes que, según lo ha estudiado es que eso Gustavo es un pleito, Gordillo, ¿no? muy poca tierra, en algunas zonas, digamos Cuernavaca, todas estas zonas turísticas, sí, titularon para vender para hacer colonias de estas de clubs de golf, pero en realidad es un problema que no han logrado resolver los gobiernos, el problema de dividir y dar la tierra, y esta reforma agraria en ejidos que se hace en los años 30, pues realmente resuelve el problema parcialmente, porque el concepto ejido que introducen nunca lo definen. Si tú ves el artículo 27 constitucional, nunca te va a decir qué es ejido. Aquí usa ejidos el plan de Ayala. Pero tú dime cómo define ejidos la legislación desde 1917 con la reforma agraria de Cárdenas, queda en manos de una ley reglamentaria. Entonces, igual se hace pequeña propiedad que propiedad colectiva, es decir, que la posesión o forma de propiedad de la tierra no responde ni siquiera a la demanda de los zapatistas. O sea que la reforma agraria se hizo así nada más por repartir y callarles la boca a los campesinos. Mira, lo que Cárdenas repartió más de 18 millones de hectáreas. No, yo creo que el primer reparto se hace con Obregón. Obregón firma antes o sea, después de 1917, él se queda en el gobierno un año más y luego se retira y él firma un pacto con Zapata, antes de cuando lo firmó con la Casa del Obrero Mundial, que les promete al zapatismo repartirles tierra si lo apoyan, en contra de Carranza, obviamente. Bueno, en el ínterin lo matan al pobre Zapata. Al Zapata lo matan, pero Obregón en 1921 parcela toda la hacienda de Morelos, deja solo el casco de la hacienda y la parcela en ejidos y nunca define qué es ejido. Y tampoco Cárdenas va a definir, reglamenta en una ley secundaria lo que es ejido. Y así nos hemos seguido, que cada quien defina como pueda, pero búscame una definición precisa de lo que en el artículo 27 quiere decir ejido. ¿Por qué creo yo que lo hicieron? Obregón fue una manera de pacificar una zona. Sí, porque era su obsesión, ¿no? Pacificar. Sí, a diestra y siniestra, dándole garantías a los finqueros de Chiapas, dándole garantías a la gente de las zonas petroleras, y dándole garantías a los campesinos que estaban en el sur. Porque yo todavía recuerdo en el Archivo General de la Nación hace 20 años que llegaban los grupos de campesinos para revisar sus títulos y cómo se había otorgado estos ejidos colectivos o no. Claro, en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, esto sí es algo que me parece significativo, simbólico. Cuando yo trabajé mucho tiempo en el DAC, que se llama Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, los expedientes por restitución que traen todo desde que les dieron la primera merced. Entonces yo entraba todos los días y veía una cantidad de campesinos afuera y en la calle, estaba lleno de hotelitos, de tacos, garnachas y filas afuera esperando para que les dieran sus expedientes de tierra. Yo le pregunté una vez a una persona
que era secretario de Recursos Hidráulicos. Y le dije, ¿por qué esa cantidad de campesinos afuera del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización pidiendo sus títulos? ¿Por qué no les resuelven? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo le pregunté una vez eso al presidente Ruiz Cortines y contestó, no le mueva, es más barato que estén horas allí esperando que les den sus papeles a que tengamos que resolverles el problema. ¿Esa era su justicia y su ley de la revolución? ¿No? No, pues sí, hagan cola y esperen horas que les hagan, Qué que les den barbaridad. sus títulos, porque nos costaría mucho hacer tribunales agrarios y deslindar y levantar, es un enjambre, hay derechos sobrepuestos, o sea, el Estado absolutista no existió como en Europa, donde entraron los ejércitos y hicieron una ley. Aquí tenemos usos y costumbres, ley, Claro. ley particular y luego pactos y acuerdos entre personas. No rige un Estado de Derecho en México, no ha regido, nunca lo encuentras. ¿A 100 años crees que la situación en el tema de la justicia y de la ley sigue lo mismo en torno a esto? Porque mencionabas lo de que está pasando en Chiapas y Oaxaca, Pues ahí los está. Chimalapas. Sí, con una cosa curiosísima, que el Congreso le dio el permiso a las madereras hace 40 años. Las madereras, como tenían un permiso a las 26 madereras, explotaron y talaron el bosque como les dio la gana para dejar pelón la Oh, sí. tierra. Ajá. En lugar de que hubiera certidumbre jurídica para que pudieran estar ahí 200 años y talaran de manera racional, como se hace en Noruega o Suecia. Encima de eso, los ejidatarios o los propietarios o los municipios, estos que están en el lado de Oaxaca, reclaman por derecho inmemorial, o sea, del rey, sus derechos. Y luego los de Chiapas, el Congreso de Chiapas les crió estos dos municipios sobreponiéndose sobre linderos de Oaxaca. Entonces tú dime, ¿cómo es concebible que en el siglo XXI no tengan una foto aérea deslindando lo que es Claro. Oaxaca y Chiapas? ¿Cómo Pero el es que Congreso hace eso? Eso mismo ha pasado en Quintana Roo, Yucatán y Claro. Campeche, y pasa en Colima, Jalisco, y pasa en Zacatecas Sí, y no sé no dónde. es comprensible que el día de hoy, tú me dices, bueno, invadieron la tierra. No, señor. El Congreso de Chiapas les dio 2 municipios que invaden terrenos, o supuestamente invaden terrenos, de Oaxaca. O sea, que no tenemos un lindero, un mapa aéreo, fotográfico, Claro. o qué sucede. Yo no digo que estemos peor, yo digo que ha sido incapaces las instituciones del Estado de resolver problemas que den seguridad a los vecinos, a los ciudadanos, de que no te van a invadir tu casa. Claro. Ese es el problema. ¿Ese es un pleito de un siglo? No, hombre, que de un siglo. Yo creo que llevan... Digo, desde el plan, ¿no? Porque mira, el plan en puso el dedo en la llaga. El periodo, tú sabes que si tú estudias los archivos coloniales, había más pleitos entre pueblos Ya. que entre pueblos y hacendados. Bueno, ¿y qué me dices el pleito, la tierra, pero también por el agua? Entre el agua pueblos, es no. hacendados y las comunidades. Pablo, pero es que, por ejemplo, el cosa tan simple en Morelos, el desasolve de los canales. Un pueblo decía, no, yo nada más desasolvo hasta acá, ahora te toca allá. O sea, nos faltan instancias de regulación, de supervisión, para que no sea lo tuyo, yo lo limpio. Digo, Claro. lo mío yo lo limpio, pero yo que se te llene de bolsas de plástico y de botellas de plástico, lo tuyo al cabo es río abajo. O sea, ¿dónde están? Yo creo que uno de los grandes problemas de México existe, lo vemos siempre, o sea, no hay
una administración civil de la justicia, no si matamos a alguien, sino simplemente la común y corriente. Si el vecino me hace un agujero, ¿ante quién apelo? Si el otro me invade mi jardín, ¿a dónde voy a pedir? Si mi coche se destruye en un agujero, ¿a dónde tengo que ir? ¿Al municipio, a la delegación? No sé, dan unas normas tan complicadas que es para confundirte. No hay sencillez ni entendemos a quién acudir si tenemos un problema. Ahora imagínate, estos que no tenían internet, teléfono, ni nada, pues ¿qué hacen? Levantarse. Su certeza en era el papel, y si papeles, no, sí, pues me insurrecciono. Claro, y los guardaban en unas cajitas de latón como tesoro. Claro. Y esos los tienen todavía muchos pueblos aquí en el Ajusco, en donde quiera, guardan esos papeles, pero ¿por qué? Porque a la hora de la hora no saben qué hacer más que... El movimiento zapatista entonces es la lucha por la tierra, pero también con un sentido político. Menciona, por ejemplo, eso me llama mucho la atención al final del plan, la mala fe de la política y de los políticos. Es no por la tierra, es por preservar una forma, por eso está tan complejo y lo dije al inicio, pueblos y ciudadanos. Es decir, Zapata, el plan, se da cuenta que está transitando entre un mundo de comunidades hacia un mundo de ciudadanos. Y es lo genial de este plan. Tiene que afrontar los dos conceptos. ¿Y qué es su lucha? Dice, tierras, aguas, bosques, soberanía o autonomía, soberanía del Estado y autonomía de gobierno. O sea, que estaban reclamando no tierra, sino el conjunto de sus derechos para autogobernarse y nombrar digna o libremente a sus autoridades como estaban acostumbrados. Por eso dice, ha ultrajado la soberanía de los estados. No hubo elecciones municipales en Morelos hasta los años 30 y tantos. ¿Y mientras cómo se gobernó Morelos? Con nombramiento de como estado ocupado militarmente, pues Ambrosio Figueroa era un general. Digo, bueno, después anduvo por allá el enviado de Madero, ¿no? Y después Carranza los intervino ahí con también, Felipe Ángeles y todo esto, ¿no? No, o sea, Morelos no se pacificó ni tuvo un gobernador electo hasta la época de los años 30. Mientras fue una inestabilidad increíble. Pues yo creo que estaban tan golpeados los campesinos y los acallaron mucho dándoles la tierra, volvieron al autoconsumo. Ayer en el público allá tuvimos un foro sobre el plan de Ayala. Alicia me preguntaba que por qué Emiliano Zapata no había luchado por el poder directamente. Y yo le contesté, pues porque no era su intención eso, más bien era luchar socialmente por lograr estos objetivos. Yo creo, en el artículo que ustedes me publicaron en el INDER, una gran coalición nacional, yo creo que Zapata no era un interés solo local, sino que tenía una idea que uniéndose en alianza con Obregón, con las facciones populares, alcanzaría a defender ya los interesados. Estaba consciente de que Obregón representaba facciones populares y que uniéndose a una facción más amplia lograría promover sus derechos de los pueblos. ¡Qué barbaridad! Bueno, en síntesis, ¿sigue vigente el plan de Ayala? No. Yo nada que ver con lo que pasó hoy. Digo, te refleja problemas del pasado que están sin resolución, pero vigente, ¿no? De ninguna manera. O sea, los instrumentos que tenemos para hacer las reformas constitucionales, el Congreso que opera, ha habido cambios democráticos en las elecciones, cosa que en esta época, pues salvo la excepción de Madero, es muy difícil luego lograr elecciones democráticas. Creo que es un momento muy distinto el que se Porque vive. Los campesinos de Morelos todavía el plan de Ayala
lo Pues tienen lo que ahí pasa- guardado en su memoria, ¿no? Porque hay mitos que Así requerimos, es. pero no, yo creo que también habría que repensar lo que fue la revolución Así es. y lo que somos hoy, porque yo no creo que nosotros reclamar las armas o reclamar que el cambio democrático pueda ni remotamente venir tomando un arma, no. Nosotros ya dejamos las armas, dejamos atrás las manifestaciones callejeras y esperemos que consolidemos lo que acabamos de ver, el poder elegir ahora sí libremente y alternar gobiernos civilmente con 2-3 mil votos de diferencia. Claro. No, yo creo que no está vigente el plan de Ayala. Muy bien, Alicia. Muchas gracias por venir a México, sus historiadores. Te volvemos a felicitar por ese premio tan merecido que te hizo entregar el señor presidente de la República el pasado domingo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, amigos, y a las personas que vayan a recoger libros, que ahorita Sandra les dirá, pues tendrán que hacerlo antes del día jueves, recoger sus libros, porque el INERV se cierra en el caso del edificio de San Ángel y no tendrán oportunidad de recoger su libro hasta enero. Así que Antonio Cabello Vega, Mario Martínez, Pedro Chavarría Galarza, Fernando Román y Juan Guerrero no dejen de acudir a Francisco I. Madero, número 1, con una copia de su identificación, esto es en la colonia San Ángel, para recoger el libro que se ganaron el día de hoy. Esta fue una producción de Radio Ciudadana, en el enlace, coordinación y producción INERM, Salvador Castro. Y hoy detrás de cabina la amable participación de Elsa Aguilar Casas, en la operación técnica Manuel Compatitla, Pablo Serrano Álvarez, nuestro conductor. A nombre de todo el equipo, se despide de usted Sandra Vázquez. Muy buenas noches.